Empezamos con la parte de Copilot for Azure. Soy David Wabi, Technical Specialist. Yo soy Eduardo Torres, Cloud Solution Architect. Y esto es Copilot for Azure. Empezamos un poquito con la agenda. La agenda es primero el porqué de Copilot for Azure, luego una pequeña introducción, luego una serie de demos que estarán compartidas entre el compañero Eduardo y yo, que está aquí. Luego pasará Eduardo a explicar un poquito la parte de cómo funciona Copilot por dentro. Y finalmente veremos al final, a partir de Copilot, qué se puede hacer a partir de aquí. O sea, cómo escribirse en Copilot y cómo empezar a jugar con ello. Pero primero, empezar diciendo que para qué Copilot, ¿no? Tenemos entornos que cada día crecen más, tenemos más recursos, más servicios, más dependencias, nuevos desafíos en compliance y seguridad, departamentos múltiples trabajando en nube y, por supuesto, landing zones, ya sean en multiregión y en monoregión. Esto hace que cada día sea más complicado gobernar, operar, desplegar en nube. ¿De acuerdo? Esa complejidad nos puede llevar a retrasos en despliegues, en la parte de seguridad, por supuesto, descuidos, o en la parte de operación. Entonces, tenía que pasar el vídeo antes. Entonces, para ello, podemos hacer falta una ayuda extra para que toda operación, sea de naturaleza que sea, cumpla con los puntos reflejados en la diapositiva, que sea correcta, que sea compliant, que sea segura, etcétera, ¿no? Para esto hay varias tecnologías horizontales, que pueden ser, por ejemplo, DevOps CI/CD, puede ser landing zones de gobernabilidad, de seguridad, de identidad, ¿de acuerdo?, de conectividad. Y por eso tenemos cantidad de productos. Tenemos Azure Policies, Azure Advisor, Defender, Entra ID. También tenemos la parte de Azure DevOps y la parte de GitHub Copilot. La parte de GitHub Actions, ¿de acuerdo? Entonces, para esto tenemos cantidad de productos, tecnologías muy diferentes, un amplio espectro, que esto puede suponer que para la gente de TI te tengas que convertir en un pequeño Leonardo da Vinci. Tienes que saber mucho de todo, ¿no? Y a su vez, aleja la tecnología del resto de departamentos de la empresa. Cada vez se hace más compleja la nube y el que no sea de tecnología se va alejando. Ante ese desafío, y a día de hoy, hay que atender dudas y ayudar a la parte de nube, ¿vale?, en su ciclo de vida. El ciclo de vida de Azure pasa por todos estos puntos y necesito ayuda y asistencia para cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, viene una nueva necesidad a partir de aquí. ¿De acuerdo? Y a día de hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa con ChatGPT. Sería genial tener algo parecido, pero aplicado a Azure, ¿no? Que me pudiera preguntar en lenguaje natural y me fuera respondiendo. Pues para eso está Copilot for Azure. Justo lo que estamos esperando. Abreviando, Copilot for Azure es lenguaje natural para preguntar sobre mis entornos, ya sean en apps o en infraestructura, sobre entornos que estén en cloud o estén en edge, combinando ambos dos fuentes de información. Primero, por supuesto, Internet, y segundo, con la IA, información sobre nuestro entorno. Combinando esas dos fuentes de información, tenemos una respuesta concisa y aplicada a mis circunstancias. Tenemos a día de hoy la versión para portal y estamos lanzando la versión para mobile y para CLI, que es el command prompt de toda la vida, ya sea con PowerShell o ya sea con Bash. ¿Cómo puedo hacer Copilot? Lo hemos dividido en tres grandes, digamos, familias. Primero, la parte de ayudarme en desarrollar soluciones aplicadas a mis necesidades particulares. ¿De acuerdo? La segunda es estar siempre actualizado sobre los servicios y sus capacidades. Eso significa que va a estar aprendiendo de mi entorno, aprendiendo de Internet y combinando lo mejor para poder, primero, complementar lo que ya tengo, o incluso, en caso que sea una nueva tecnología, poder suplir lo que ya tengo. Y al final, también interesante, la parte de las tareas. Tareas complejas o no complejas. Me puede ayudar primero a crear y orquestar tareas. Como ejemplos, Advisor. Me va a dar una serie de capacidades Advisor. Yo puedo, con lenguaje natural, decir que apliquen esas capacidades de Advisor al entorno directamente desde el prompt de Copilot. También puedo generar plantillas basadas en Terraform o basadas en Biceps para poder desplegar infraestructura. También puedo crear plantillas de YAML o de Helm para poder desplegar carga de trabajo en Kubernetes e incluso crear políticas para productos como Azure Firewall, Application Gateway o Azure API Management.
Copilot no es solo aliado, incluso para roles que no sean técnicos, imaginados entornos que no sean tecnológicos como de negocio o financiero. Financiero o negocio pueden preguntar sobre su carga de trabajo, cómo están desplegadas, en aras a poder optimizarlas o en aras a poder desplegar nuevas. Esto facilita la transmisión de información entre tecnología y negocio, que es justamente el primer axioma de DevOps, el comunicar gente, recursos y procesos para que todo el mundo trabaje junto. Y después de este pequeño sermón que os he echado, vamos a la parte de las demos y una aplicación práctica de qué puede hacer Copilot con Azure. Me centraré en la parte de costes, FinOps, en la parte de inventario y discovery y finalmente una cosa muy importante, sobre todo en etapas tempranas de Copilot, etapas tempranas, que puede ser la parte de darle feedback cuando se equivoca. Voy a contar una cosa clara, Copilot se va a equivocar. ¿Vale? Siempre que sea productivo, hay que asumir que se puede equivocar. Primero, un pequeño informe de costes. Vamos a escribir summarize my cost for the last 6 months y voy a generar una tabla con los costes sumarizados de los últimos 6 meses. Esto va a llamar a la API de Cost Management. Acordaos que Cost Management, hay un blade de Cost Management con una API, hay que manejarla vía API o vía portal o vía PowerShell o vía scripting, pero hay que hacer una serie de filtros para que me lo saque. En vez de hacer todo ese proceso, se lo he contado en lenguaje natural y él va sacado de la tabla con los meses y los gastos, yo prefiero llamarlo inversión, no gastos, de cada uno de los meses. Viendo, por ejemplo, en este caso, que noviembre ha sido el mes que más he consumido. Otra parte de inventario. Por ejemplo, quiero saber qué servicios han sido los más caros los últimos 3 meses. Igual, lenguaje natural, escribo what was the most expensive service for the last 3 months. Y me sacará qué servicios han sido los más caros últimos 3 meses. Ya va otra vez a la API de Cost Management, hace el filtrado de manera natural con esa API y sin tener ni idea de cómo manejar Cost Management, de cómo manejar el Blade, me saca la información. Veo que Bastion es el rey de la inversión, que no del coste, seguido por máquinas virtuales y acabando por storage. Una más de inventario. En vez de subir a la parte de suscripción, voy a bajar a la parte de grupo de recursos y quiero saber lo mismo que antes. Que me sumarice los costes del grupo de recursos los últimos 6 meses. Puedo escribir en lenguaje natural. Show me the resource groups with the highest spending for the last 6 months. Otra vez llama a la API, hace el filtrado conveniente, hace el REST API, convierte el lenguaje natural, lo convierte en una llamada a REST API y una vez convertida lo manda a la API de Cost Management y me sacará que una demo que hice de AKS fue el grupo de recursos más caro los últimos 6 meses. Cambio de tercio y voy a la parte de Discovery. Y voy a ver realmente, la última parte, antes de pasar a la parte de Discovery, paso a la parte de FinOps, pero la parte más agradable, ¿no? Que decir realmente, una llamada advisor indirecta diciendo cómo puedo yo, con estos costes, ahorrar dinero, ¿no? Pues directamente un financiero puede decir, oye, el último inventario de costes es exagerado, me cuesta mucho dinero, claro, me cuesta mucho dinero, ¿cómo puedo ahorrar? En vez de llamar al técnico para que me haga la operación correspondiente en Cost Management, directamente el financiero puede escribir en el Blade, account reduce our cost, y en lenguaje natural me sacará una llamada, esta vez me llama una llamada advisor, a la API de advisor, para que me saque qué puedo reservar a nivel de instancias reservadas o service plans para poder ahorrar dinero. Llama advisor y me saca en el Blade
que puedo comprar estancia de reservas o puedo comprar un service plan. Incluso me da una opción de dar, de dar a un botón y invocar Advisor directamente. Ahora sí, vamos a la parte de Discovery. Por ejemplo, una tabla de máquinas virtuales cuyas columnas sean nombre de máquina, tamaño, etiquetas. Pues en vez de ir a Graph y hacer la query justo, me la puedo hacer por mí. Escribo show me a list of VMs based on size and tags. Esta vez llama a la API de Graph, pero antes me genera la query justo. Fijaros, primero muestra la query justo y luego llama a Graph y me tabula la tabla directamente en el Blade de Copilot sin tener que salirse a copiar la query justo, llevarla a Graph y copiarla, ¿no? Todo muy directo, inmediato y siempre en el mismo scope de Copilot. Está llamando a Graph. Y fijaos, me saca la tabla con el nombre, columna de tamaño y columna de etiquetas. Incluso me da un vínculo para poder llamar a Explorer y directamente copiar la query ahí. Vemos que tenemos la query, la podemos copiar y reutilizar cambiando los campos de atributos. ¿De acuerdo? Ya tengo un esqueleto de una query en Custo, tengo el esqueleto que puedo copiar en Graph, modificarla y lanzarla otra vez. Ahora quiero hacer la parte de Discovery, parte de seguridad. Quiero saber qué máquinas virtuales no tienen la extensión de Defender activada. La extensión es el agente de Defender, que es el EDR que tenemos en Microsoft, ¿vale? Quiero saber qué máquinas están desprotegidas. O sea, cuál no tiene la extensión habilitada. Para eso, llamo a Copilot y otra vez, en lenguaje natural, le digo list my VMs without Azure Defender Extension installed. Me saca, como veis, ahora cuando llame otra vez me genera la query justo, llama a Graph, primero genera la query justo, me está costando porque le he complicado un poco la vida a Copilot, pero está en ello. Llama a la API esta vez de Graph con la query justo correspondiente. Fijaros que la query, en teoría, el que sepa justo, está más o menos bien, se puede optimizar siempre, pero hay algo que no me cuadra, ¿no? Me dice que la extensión se llama Azure Advanced Protection Linux o Windows. Y eso hay que tener ya un poquito de conocimiento técnico. Aquí ya sí se escapa a la gente que no sea técnica, ¿verdad? Lo que he dicho, Copilot, ahora trabajo, es eficiente, pero se puede equivocar. Esta vez desconoce el nombre de la extensión, no lo sabe deducir. Entonces tengo que hacer un doble check. Me tengo que ir a una máquina virtual, ver extensiones y ver que en realidad se llama mde.windows. Vale, tengo la query. Me falta el nombre que está mal. Lo que voy a hacer es coger la query, copiarla, pegarla en Graph y cambiar el nombre de la extensión por el correcto. Aquí ya es una ayuda a un técnico, no es alguien de negocio ni financiero. ¿De acuerdo? Tengo que conocer Custo y conocer cómo se llama la extensión. Modifico la query Custo, borro lo que me sobra, que es la parte de Linux, me quedo con la parte de Windows y corro la query. Vale, estoy protegido, me quedo tranquilo, pero ya sé que la extensión se llama como tiene que llamarse. El siguiente paso es, vale, ok, Copilot se ha equivocado. ¿Cómo le puedo enseñar a que aprenda dónde se ha equivocado? Pues puedo dar feedback, ¿no? Y para ello, directamente, voy a decirle que Copilot, a ver si cambia.
Perdonad. Ahora. Esta es una... Tendría que dar ahora al thumbs down. Vale. Al thumbs down, dislike, le digo que es la query que no es exacta y le escribo por qué. Le digo que Azure, the extension for Azure Defender, the name of the extension for Azure Defender, for servers in Windows es incorrect. Cuanto más explicación le dé a Copilot, mejor. O sea, hay que ser muy detallista con esto para que pueda aprender, ¿vale? Y una base principal en Copilot, al trabajar con Copilot, sobre todo al principio, es darle mucho feedback al respecto. ¿De acuerdo? Y con esto acaba mi parte. Edu. Bueno, os ha contado mi compañero, os ha hecho una demostración real de cómo Copilot nos puede ayudar, ¿no? Les hacemos preguntas y nos contesta. Ese es el resumen, que nos va a facilitar un poco la vida, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando realmente cuando yo hago esa interacción con Copilot? En primer lugar, lo que tenemos es un contexto. ¿Cuál es el contexto? La página donde estoy, el recurso donde estoy en el portal de Azure, estoy dentro de un storage account, estoy dentro de una máquina virtual. Copilot sabe en qué contexto estoy, en qué contexto yo voy al botoncito de Copilot, le doy y se me abre el prompt. Ahí viene la segunda parte, el prompt. ¿Cuál es el prompt? La pregunta que yo le estoy haciendo a Copilot, ¿vale? Ese es el paso inicial. El paso inicial es, le cojo un prompt, tengo un contexto, se lo envío a Azure Copilot. Aquí está el orquestador de todo, Azure Copilot, ¿vale? Que es diferente a donde realmente está la IA, porque la IA la tenemos en el modelo de lenguaje de gran tamaño que le vamos a enviar la información posteriormente. Entonces, Copilot recibe el mensaje y dice, yo esto no se lo puedo mandar a la IA porque me faltan datos, ¿vale? Si yo le estoy preguntando cuántas máquinas virtuales tengo, no tengo un origen de datos, no sé dónde buscar los datos de la pregunta que le estoy haciendo. Y aquí es donde entra en juego los orígenes de datos, un punto muy importante para todos nuestros clientes. Quieren saber realmente qué es lo que hace Copilot, con qué está conectando y a qué tiene permisos. Aquí Microsoft se ha tomado muy en serio la seguridad, y porque es un punto muy importante, evidentemente. Entonces, lo que haga Copilot es un mensaje muy claro que queremos dar. Lo que haga Copilot es lo que puede hacer el usuario. El permiso que tenga Copilot es el permiso que tiene el usuario. Si hay una política que está evitando que un usuario haga determinada acción o tenemos algún resource lock que bloquea que un determinado recurso se pueda eliminar, Azure Copilot va a tener el mismo sentido de seguridad que tenga el propio usuario que esté lanzando el prompt, ¿vale? Aparte, también se ha entrenado a Copilot para que tenga determinadas funcionalidades como doble checks, por ejemplo, para asegurarnos de que lo que vamos a hacer lo queremos hacer. Os pongo un ejemplo. Yo en PowerPoint puedo llamar a Copilot y decirle, ayúdame a hacerme una slide, le doy un prompt, él me ayuda a hacer una slide, me da un resultado y no me gusta. Todos conocemos el Control-Z. Con el Control-Z volvemos para atrás y tenemos lo que teníamos antes. Esto no es igual. Cuando tenemos un recurso de Azure no tenemos un Control-Z, ¿vale? Por eso tenemos que asegurarnos lo que estamos haciendo. Vuelvo a los orígenes de datos. ¿Qué tenemos de orígenes de datos? ¿Qué va a buscar Copilot con ese prompt y ese contexto? Primero, documentación de Microsoft Docs. Esta documentación se está actualizando continuamente, nuevas características, nuevas funcionalidades, etc. Y por otra parte, ARM, Azure Resource Manager. Azure Resource Manager es el punto de entrada a todo Azure, es el plano de control para Azure, ¿vale? Entonces, desde ARM, que es lo que ya tenemos por debajo, Resource Graph, como habéis visto mi compañero que ha lanzado alguna query directamente. Tenemos Service Health para ver los servicios de Azure, si están levantados, si hay alguna incidencia, si viene algún parcheo de seguridad, algún mantenimiento. Tenemos Resource Health para ver el estado de salud de nuestros recursos. Tenemos Cost Management, como habéis visto también en la demo de David, que os ha mostrado el Cost Management, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el modelo de lenguaje de gran tamaño. Aquí es donde entra en juego la IA. Recordemos el proceso completo.
Usuario pregunta al portal, tenemos el contexto y el prompt, se lo enviamos a Copilot. Copilot no tiene información suficiente, pregunta o a Microsoft Docs o a ARM, que es mi origen de datos. Esta pregunta enriquecida se vuelve a enviar a Copilot, Copilot se lo envía al modelo de lenguaje de gran tamaño, que le pone la inteligencia, se lo devuelve a Copilot y Copilot finalmente nos devuelve la respuesta, ¿no? Todo esto es lo que ha pasado cuando tú le has preguntado lo que sea en el prompt, como habéis visto que ha hecho David, ¿no? Ese es el flujo de cómo funciona Copilot, ¿vale? También hay que destacar que esto no es solo para Azure. Todo lo que tenemos en el Edge, que tenemos recursos en otras nubes públicas, que tenemos recursos en on-premise, también podemos aprovecharnos de Azure Copilot para tener todo el plano de control de todos esos recursos. Vale, os voy a dejar aquí un QR porque también tenemos, si no la conocíais, está la aplicación de Azure para iOS y para Android, en lo que se pueden realizar determinadas acciones. Te puedes conectar a una máquina virtual, pues para una acción rápida, quieres ver en qué estado están los servicios, o si hay una incidencia o viene un parcheado, necesitas conectarte rápido a una máquina virtual. Aquí tienes una manera rápida de hacerla, ¿no? No tener que abrir un navegador web, meterte en el portal, logarte, etcétera, ¿no? Aquí ya hay tecnologías de doble factor, incluso con Face ID también puedes acceder, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar de Copilot para móvil, que todavía no está, pero estará pronto, es que es un contexto que ya le estamos dando a Copilot, ¿vale? Como se ha hablado antes del contexto y el prompt, aquí el contexto es que está en la versión móvil. Entonces, si yo me voy a la versión móvil, abro Copilot y le pregunto, ¿qué puedo hacer aquí? Copilot tiene el contexto de que está en la aplicación móvil. Entonces, me va a dar o me va a decir qué opciones tengo dentro de la aplicación móvil. Sabe que no estoy en la página web. O le puedo decir cómo personalizar el home. Él ya sabe que está en el móvil, ya tiene ese contexto. Por lo tanto, me va a dar recomendaciones basadas en el contexto y el prompt que le estoy dando, ¿vale? Pues puedo preguntarle, ¿cómo puedo configurar alertas? De nuevo, prompt más contexto. Ya sabe que tiene que ir a la documentación de Microsoft, donde te indique cómo configurar las alertas, pero para el móvil, no para el portal. Vale. Bueno, pues ahora no quería tampoco que fuese mucho discurso, que quedase claro cómo funciona el Copilot por debajo, sobre todo la parte de seguridad. Quería enfatizar que el modelo de lenguaje de gran tamaño no tiene acceso directo a nuestros recursos, sino que es Copilot el orquestador de lo que nosotros le estamos pidiendo, y Copilot solo tiene acceso a lo que tiene el usuario que está ejecutando. ¿Vale? Entonces, vamos a ver 3 demos, una de cómo podemos o cómo Copilot nos puede ayudar a optimizar la seguridad de determinados recursos, ¿vale? Primero le voy a preguntar, ¿cómo puedo securizar una cuenta de almacenamiento? ¿O cómo puedo hacer mi cuenta de almacenamiento más segura? ¿Vale? Entonces, Copilot me va a preguntar, me va a sacar un prompt, recordar el camino que recorre, va a Copilot, Copilot le pregunta a ARM te saca un listado de las cuentas de almacenamiento. Habéis visto que se ha seleccionado una de ellas y te ha pedido el doble check. ¿Es esta la cuenta de almacenamiento que quiere chequear? Sí. Entonces, como ya tengo un contexto enriquecido, Copilot me va a mirar la configuración que hay de esa cuenta de almacenamiento, no me va a dar recomendaciones globales, no, ya tiene contexto de mi entorno y va a ver qué posibles mejoras de seguridad tengo en esa cuenta de almacenamiento. Pues en este caso ha visto que no tiene firewall activado, que tiene conectividad pública, que utiliza Microsoft Keys y no está utilizando las propias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con la conversación. Ahora le pregunto cómo puedo evitar la pérdida o robo de datos. Antes me había dado recomendaciones de seguridad, ahora me va a dar recomendaciones de resiliencia. Primero me va a decir que mi cuenta la tengo con una redundancia local, que son 3 copias en una misma región. Puedo mejorar esa resiliencia. Me dice que no tengo el soft delete para containers. Me habla también del versionado de blobs. ¿Vale? Me salen siempre opciones más enfocadas a la resiliencia basados pues eso, en el prompt que le estoy dando para evitar esa pérdida de datos, ¿no? Porque si yo tengo una mejor redundancia, si pierdo los datos si yo tengo una cuenta de almacenamiento que está replicando entre regiones, si pierdo un data center, tengo el otro, ¿no? Pues ese tipo de recomendaciones, ¿vale? Entonces, dentro de esas recomendaciones he visto uno que era ponle un resource lock, ponle un bloqueo para que nadie pueda borrar de manera errónea
una cuenta de almacenamiento. Vale, pues automáticamente nos sale ya, si lo quiero automatizar, por ejemplo, o si quiero crearme, bueno, quiero utilizar infraestructura como código, en vez de hacerlo desde el portal, pues le puedo pedir que me ayude porque yo no conozco Azure CLI y quiero que me diga el comando que tengo que ejecutar para aplicar un log. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Simplemente cambiando las variables que nos está dando, pues ya podríamos aplicar el log, ¿no? Bueno, pues voy a seguir con la conversación y le voy a preguntar, vale, pues también quiero saber cómo quitarlo, porque si yo lo quiero automatizar, quiero saber tanto cómo ponerlo como cómo quitarlo, ¿vale? Pues exactamente igual. Nos está diciendo que el código CLI de Azure CLI para quitarlo, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Fijaros, ahora el contexto no es el mismo. Antes estábamos en el panel inicial de Azure y yo ahí le he hecho una pregunta, ¿vale? He buscado en mi entorno y me ha dado las recomendaciones. En este caso el contexto es diferente. Yo antes me he ido a crear una máquina virtual. Por lo tanto, estoy en la página de creación de una máquina virtual. Ya no estoy en un contexto general, tengo un contexto un poco más específico. Y le pregunto a Copilot, vale, ¿me puedes ayudar a elegir el tamaño correcto de una máquina virtual para mi carga de trabajo que yo voy a crear en Azure? Es información insuficiente. Hay demasiados SKUs, hay demasiados tamaños de máquina virtual. Aquí Copilot le aplica la inteligencia y le dice, vale, primero dime, si tu aplicación necesita que sea, o sea, que va a consumir mucha CPU, o que va a ser muy intensiva en memoria, o que va a requerir muchos SIOPS en disco, etcétera, ¿no? En este caso le vamos a contestar a lo que nos está pidiendo, porque además nos pide también cuál es el número mínimo de CPUs y de RAM que necesita tu carga de trabajo. Pues le contestamos a las tres preguntas que nos ha hecho. Pues quiero un SQL, él ya va a saber que un SQL requiere memoria, un mínimo de 32 CPUs y 80 GB de RAM. No solo nos da una opción, nos da varias opciones. Además nos da una breve explicación de las opciones que tengo. O sea, no simplemente nos dice tienes que poner esto, ¿no? Sino, bueno, aquí tienes un paraguas donde puedes elegir y poner el que mejor te viene. Además, tienes una pequeña descripción de lo que quieres poner, ¿no? Entonces, simplemente pues, sería seleccionar el tamaño que queremos y automáticamente veis que ya en la selección del tamaño de máquina virtual se nos ha cargado ese tamaño, el E32SV3, nos dice las CPUs que tiene, la RAM que tiene y además nos sale el precio estimado al mes, ¿vale? Vale, pues continuamos en ese contexto, en contexto de creación de una nueva carga de trabajo. Quiero que Copilot me ayude con esa carga de trabajo. ¿Cómo puedo monitorizar el rendimiento de mi máquina virtual? Aquí Azure Copilot nos va a recomendar Azure Monitor porque es la solución nativa que trae ya Azure para monitorización de performance. Vamos a tener una gran variedad de gráficos de rendimiento, vamos a ver también cómo analizar esos datos, nos da una breve descripción y además veis que ya me está contactando en ese origen de datos, también está viendo en Microsoft Docs cuáles son los links que me llevan a, si quiero profundizar más en cómo funciona el analizar el rendimiento de una máquina virtual, ¿vale? Entonces, aparte de yo escribirle, habéis visto que Copilot también le aplica la inteligencia y él me propone sus propias preguntas, ¿vale? Aquí he hecho simplemente una de las preguntas que me estaba proponiendo Copilot era setup alerta, o sea, configurar alerta para la carga de trabajo. Simplemente le he dado al clic y le he dado a enviar. Vale, voy a correr un poco, que me queda poco tiempo. Simplemente es un poco también lo que ha hecho David, que es conocer mi entorno, ¿vale? No tengo que tener un conocimiento técnico profundo, no tengo que conocer un lenguaje como puede ser Custom Query Language, que es el que se usa para Azure Resource Graph, para conocer mi entorno. En un lenguaje natural le puedo preguntar directamente, ¿no? ¿Cuántos recursos tengo? Le puedo preguntar eso directamente a Copilot. ¿Qué me hace Copilot? Me construye una query de Custom Query Language. No tengo por qué saber Custom Query Language para saber cuántos recursos tengo. Simplemente en un lenguaje natural se lo he lanzado a Copilot y Copilot ha sabido interpretar lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Le hago una serie de preguntas más, le pregunto cuántas máquinas virtuales debo tener, incluso le puedo preguntar que me haga una plantilla RM en formato JSON para etiquetar las máquinas virtuales basadas en la región en la que están. Bueno, ya puedo profundizar un poquito más, ¿no?
Y ya estaría, ¿vale? Si os queréis apuntar, queréis utilizar Copilot, ahí tenéis la URL, ¿vale? Tenemos una alta demanda para utilizar Copilot para Azure, se irán aprobando poco a poco, ¿vale? Porque, o sea, si os apuntáis no vais a recibir automáticamente el acceso y, bueno, iremos poco a poco aprobando los accesos, ahí tenéis la URL, ¿vale? Dar feedback, como habéis visto, al final nuestros productos se construyen basados en el feedback de nuestros clientes y podéis dar acceso directo al feedback como os ha mostrado David antes, tanto si es bueno como si es malo. Y con esto damos paso al siguiente track. Muchas gracias a todos. Gracias.